Ya liberado de las colas de Caracas, pues tenemos por acá al doctor Luis Madrid. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, además profesor de psicopatología en la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, doctor, Buenos días, bienvenido. muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer el esfuerzo y pues Sí, llegar. fue un mega esfuerzo, la verdad. Bueno, continuamos hablando del tema de lo que tiene que ver con los trastornos por somatización y también la hipocondría, que ya lo vamos a estar abordando más adelante. Se me queda algo un poco por fuera y es saber con cuánta frecuencia el paciente que posee algún trastorno por somatización acepta que quizás el origen de su dolencia es psicológico. Claro, fíjate, es una pregunta bien interesante porque normalmente cuando el paciente somatiza o tiene algún síntoma de hipocondría, cualquiera de los dos casos, el paciente tiene una clara convicción de que su problema es totalmente somático, físico, de que no hay una conexión emocional. Porque las características fundamentales de estos pacientes, además es como decía la doctora Carmen en el segmento anterior, de que habían altos índices de depresión y ansiedad en el fondo, porque muchas veces la depresión está enmascarada, o la ansiedad, con estos síntomas somáticos, hay 4 características fundamentales. Una, que el paciente tiene una dificultad para simbolizar mentalmente los conflictos, por lo cual los lleva al terreno del cuerpo. Entonces se expresan en el cuerpo por no poderse simbolizar, por ende el paciente no toma conciencia de enfermedad. Lo otro es que los pacientes somatizadores o con trastornos por somatización tienen una cosa que se llama alexitimia. La alexitimia es una dificultad para expresar los afectos verbalmente. Okay. O sea, el no poder decir estoy triste o pensar estoy alegre, estoy rabioso, estoy con cierta envidia, etcétera, eso se traspasa inmediatamente al terreno de lo somático. La otra condición que tienen los pacientes con somatización es que tienen órganos blancos. Por alguna cuestión constitucional, hay órganos que son mucho más sensibles para ser el foco de captación y de concentración de toda la energía psíquica, ya sea angustia, ya sea estrés, ya sea depresión, sea rabia, etcétera, se concentra en estos órganos blancos, que pueden ser uno o puede ser algunos de manera migratoria. Personas que, por ejemplo, tengan, digamos, antecedentes de padres, por ejemplo, con síndrome de colon irritable, pueden, digamos, somatizar esas emociones no expresadas justamente en condolencias a nivel del colon. Por supuesto, ahí fíjate, hay como muchas escuelas que expresan las causas por las cuales la gente hace somatizaciones, hipocondriasis, dolor psicógeno, trastornos conversivos, problemas neurovegetativos que ocurren con mucha frecuencia, por ejemplo, problemas de colon irritable, hipertensión arterial, cuyo origen es netamente psicológico. Uno de los modelos que habla es el modelo del aprendizaje. ¿Sí? Se dice que se aprende a somatizar como una manera de expresar las emociones dentro de la familia. Entonces, por ejemplo, una madre que es umbrosa, una madre que constantemente se está quejando de factores somáticos, que constantemente está diciendo al niño, tienes un problema aquí, tienes un problema allá. Si el niño se siente mal, pues vamos a llevarte al pediatra porque probablemente tienes un problema de estómago, probablemente tienes parásitos, probablemente tienes migraña, probablemente desde muy temprana edad puede comenzar a gestarse ese modelo. Ahora, lo otro que sabemos es que también la persona tiene todos estos rasgos constitucionales que te indiqué anteriormente, junto con la obsesividad. Son personas con unos rasgos obsesivos temperamentales, es decir, la gente se le quedan, como dicen en criollo, se quedan pegados con ciertos temas. Por ejemplo, tienen un malestar físico, lo focalizan por todo lo que dije anteriormente, problemas de abstracción y simbolización, problemas de alexitimia, y problemas de órganos blancos, pero entonces el paciente se queda pegado, empieza a obsesionarse con que tiene algo, o siempre está automonitoreándose el órgano blanco, el malestar gástrico, el colon, la taquicardia, la sudoración. Y quizás una de las cosas que más interesa en este punto, doctor, ¿cómo afecta todo esto la calidad de vida del paciente somático? Por supuesto, fíjate, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces subestimamos, pensamos que es que el paciente está inventando, está manipulando, está creándose una cosa fantasiosa en la cabeza, que es como una cosa alucinatoria. Y resulta que no. Esos síntomas que tienen los pacientes por somatización, el que tiene dolor psicógeno, el que sufre de una hipocondría, siente los síntomas. Y esto es redundante, porque la palabra síntoma viene de la palabra sentir. ¿De acuerdo? Es decir, el paciente siente el dolor, siente el colon, los retortijones en el colon, siente las palpitaciones, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, las parálisis en las piernas. O sea, el paciente realmente siente, por lo cual muchas veces el paciente migra por muchos médicos
antes de llegar al psiquiatra, al especialista, que finalmente el que puede de alguna manera decantar si es psicógeno o no la situación somática que tiene el paciente. Porque la persona está sintiendo el dolor, pero de repente ocurre lo que decíamos al inicio del programa. Acude al especialista o a cualquier médico, un internista, médicos de atención primaria y les dicen, señor, usted no tiene nada. Los exámenes dicen que no tiene nada. Acude a otro médico y quizás el ciclo se repite, ¿no? Sí. Hasta que, como usted dice, llega al psiquiatra. Se estima, fíjate, los pacientes por somatización, se estima que pasan aproximadamente entre 3 y 4 médicos antes de llegar al especialista. Y el hipocondríaco puede pasar hasta por 8 especialistas antes de llegar al psiquiatra o al psicólogo. Que eso implica años. Años Antes que realmente llegue al especialista psiquiatra, psicoterapeuta. Y conozca entonces cuál es la causa verdadera de sus dolencias. Así Ustedes han mencionado un término que nos trae pues a la otra parte de la conversación. Es un término que muchísimas personas quizás han escuchado, pero que pocos conocen realmente de qué se trata. ¿Qué es esto de la hipocondría? ¿Qué es un paciente hipocondríaco? Doctora. Okay. El paciente hipocondríaco tiene una queja, pero la queja del paciente hipocondríaco se basa en la catastrofización. El paciente está convencido catastróficamente que tiene una enfermedad muy grave, muy severa, que pone en peligro, en riesgo en su vida. Tengo cáncer. Y va a buscar la manera de demostrar o de inducir que el experto donde él va a asistir por el síntoma que tiene, logre demostrar el síntoma que él tiene, que es algo muy, muy grave. O sea, el hipocondríaco es el catastrofizador de la somatización. ¿Y se manifiestan quizás estos dolores con tanta gravedad o realidad como él los está expresando? Fíjate, completando un poco lo que decía Carmen. Fíjate, el paciente hipocondríaco normalmente tiene algunos síntomas que normalmente expresan el cuerpo. A todos nosotros nos puede dar un mareíto de vez en cuando. Algunas veces podemos tener algún cólico, podemos tener alguna palpitación, de manera breve y transitoria. ¿Qué hace el hipocondríaco? El hipocondríaco toma estos síntomas que normalmente salen, que expresa el cuerpo normalmente de cualquier individuo, y estos síntomas, como dice Carmen, lo catastrofizan. Es decir, tengo cáncer, tengo un infarto, tengo un derrame cerebral, tengo una perforación del intestino, porque además, como dice Carmen, se van a lo más grave. El paciente dice, tengo HIV, tengo un infarto. Sí, no son personas que dicen, tengo gripe. Tengo gripe, o como que me puedo complicar, ¿no? Inmediatamente. Tengo una neumonía. Exacto. Van con Que eso. no es como el paciente con la somatización que tiene la queja permanente. Okay. Y es una queja que, si se quiere, es lineal. En el hipocondríaco es realmente una catástrofe. Ahora, el paciente hipocondríaco suele manifestar sus estados de incomodidad de forma permanente o es algo que se da por crisis, son periodos de crisis. Buena pregunta, porque hay diferentes tipos de hipocondríaco. Está el hipocondríaco que es permanente, que es lo que llamamos el escrutador migratorio, es decir, comienza con una sintomatología, catastrofiza la situación, se queda ahí, pasa por diferentes médicos que le dicen, señor, usted no tiene nada, que eso es algo grave, que es lo que uno de los mensajes que yo quisiera transmitir a los colegas, ¿no? Paradójicamente, cuando se le dice al paciente, usted no tiene nada, debe ir al psiquiatra o al psicólogo. Oye, ¿cómo mando yo al psiquiatra o al psicólogo a alguien que no tiene nada? Obviamente tienes un problema que probablemente hay que evaluarlo desde el punto de vista multidisciplinario. Pero entonces el paciente migra por varias personas, varios especialistas, que al final le demuestran que no tiene nada físico, el paciente se desgasta y puede migrar hacia otra parte. Entonces el paciente constantemente está. Y está el paciente intermitente. Hay pacientes que por épocas, que generalmente es el paciente que mencionaba Carmen, que sufre de depresión, que sufre de trastorno de ansiedad, que episódicamente tiene rachas de hipocondría que van y vienen. ¿De acuerdo? Entonces sí hay pacientes intermitentes y pacientes que son continuos o que son de carácter crónico. Alguien por el Twitter pregunta, Villarreal específicamente, dice, buenos días, saludos. ¿Qué diferencia hay entre la hipocondría y la fibromialgia? ¿Pueden llegar a confundirse? Gracias. Interesante, porque la fibromialgia, yo digo que la fibromialgia es lo que nos va a unir con los médicos de otras especialidades. Y que por fin hay una enfermedad desde el punto de vista físico que no se puede demostrar a través de exámenes, pero es una enfermedad real y que se demuestra es a través de lo que se llaman los síntomas y los síntomas muy específicos que tiene la fibromialgia.
Y hay, la cuestión es que en la somatización los síntomas son completamente diferentes. Y como lo decía Luis hace rato, hay esferas específicas, órganos blancos. En la fibromialgia no hay un órgano blanco. Hay síntomas específicos a nivel de la estructura osteomuscular, a nivel muscular, básicamente. Okay. Y luego tienen connotaciones a nivel, desde el punto de vista psicológico, que tienen que ver con los trastornos propios de la fibromialgia. Es otra patología completamente diferente. Se habla también de que la hipocondría es el reflejo, es un miedo prácticamente pues muy alto, un gran miedo hacia estar padeciendo enfermedades muy graves, como usted lo decía. Hablamos de personas que creen que están, o padecen de cáncer, o padecen de SIDA, padecen de meningitis, por ejemplo, pero se suele confundir quizás una hipocondría con una fobia. ¿Con una nosofobia, por ejemplo? Claro, fíjate, es interesante tu pregunta, porque normalmente el paciente nosofóbico o el paciente que tiene una fobia es un paciente que solamente presenta el cuadro de ansiedad, que además es muy intenso, es irreductible en la argumentación lógica, es totalmente contextualizado a un síntoma o a un evento en particular. Es decir, el paciente con nosofobia tiene temor a la posibilidad de tener alguna enfermedad grave o alguna enfermedad incontrolable. De hecho, el término enfermedad para el nosofóbico ya por sí mismo genera mucha angustia. No necesariamente hay una catastrofización. Es decir, el paciente solamente con el hecho de sentirse enfermo comienza a presentar una situación sumamente intensa de ansiedad, irracional, incontrolable y que no se puede reducir bajo la argumentación lógica. Es generalmente muy puntual. Sobre todo cuando al paciente se le da un diagnóstico. El nosofóbico se le da un diagnóstico. Mire, señor, usted tiene una gastritis y tiene una pequeña úlcera al duodeno. Entonces el paciente entra en un pánico terrible. Ahí hay una situación real y que se dispara solamente cuando hay un diagnóstico realizado del paciente nosofóbico. ¿Por qué nos cuesta tanto ir al psiquiatra en este caso? Hay miedo. Yo particularmente pienso que nosotros todavía tenemos en nuestro inconsciente, en el inconsciente colectivo, que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades por posesiones demoníacas. Y ha pasado muchos siglos, pero como que todavía terminamos manejando ese concepto. Hay mucho tabú y pensamos que la mente, como yo te decía al principio, es algo etéreo, es algo que no. Pero la mente está dentro del cerebro y el cerebro está organizado de una forma muy particular en el ser humano, una serie de neurotransmisores que se comunican unos con otros y nos dan toda una gama de movimientos psicológicos bien interesantes y que da todo lo que es la productividad del ser humano. Entonces, muchas veces cuando nos hablan del psiquiatra del siglo XVIII o del siglo XIX, el que trata solo locos. Nosotros somos especialistas de enfermedades de la mente y las enfermedades de la mente son todas las enfermedades, esas enfermedades que nosotros tenemos porque hay un elemento que se rompe en el equilibrio de lo que son los neurotransmisores que mantienen la atención, la concentración, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo hablamos, lo que expresamos, etcétera, etcétera, y tenemos una relación con el entorno, con nosotros mismos que nos alimenta y que nos hace toda una cantidad de funciones, de funcionamiento. Fíjate, completando lo que dice Carmen, adelante. El estigma tiene un papel fundamental, es verdad, la gente tiene mucho temor de hablar de psiquiatra o psicólogo por el temor de estigmatizado. De psiquiatra, no del psicólogo. Del psicólogo menos. Bueno, sí. La gente siente que es mucho menos, ¿no? Pero el estigma de ser estigmatizado de loco, de débil, de que tiene una fragilidad de carácter, de que es incompetente para ejercer su trabajo, ciertas condiciones, roles sociales. Entonces, ahora, yo sí creo que hay que agregar algo importante. Afortunadamente, eso ha bajado muchísimo en las últimas 2 décadas. Muchísimo, muchísimo. Se está rompiendo con Se está rompiendo. Cuando yo comencé a trabajar en esto, que fue hace mucho más de 25 años, hace como 25 años aproximadamente, los pacientes iban a la consulta escondidos. Iban con lentes, con sombrero, muy escondidos, o llamaban en el momento para entrar directamente al consultorio. Actualmente no, ahorita los pacientes van a su consulta, esperan en la sala de espera, sin ningún tabú, sin ningún rollo. De hecho, nosotros los psiquiatras estamos ahora incluidos dentro de los hospitales generales. Los psiquiatras antes trabajábamos en los manicomios, en los centros de salud mental, apartes, porque había mucho estigma con eso. Los psiquiatras ahora no, ahora los psiquiatras estamos dentro de los hospitales generales, dentro de las clínicas, compartiendo inclusive consultorio con médicos de otras especialidades. Es decir, esa división mente-cuerpo,
Eso fue una necesidad histórica de la medicina y la filosofía. La separación de la mente y el cuerpo, eso es historia. Y afortunadamente, perdón Luis, las investigaciones en neuropsiquiatría son las que nos han dado ese avance. Es decir, ya no es ese elemento que no sabemos qué es o por qué no ocurre. Ya nosotros tenemos explicaciones como en el resto de las enfermedades. Eso nos ha civilizado un poquito más y nos ha acercado un poquito más. Y lo que dice Luis, yo creo que todos los elementos culturales, de los elementos de cultura, la globalización también nos ha permitido muchísimo. Todos estos sistemas que a veces criticamos de comunicación también nos los ha facilitado muchísimo ese acercamiento. Qué bueno que sea así. Ahora, ¿cuál es la importancia de atacar, digamos, de forma temprana?